Ah, ¿acabar la clase? Sí, verdad, verdad. No, sí está grabando la clase. Ya, ahora sí que estamos todos. Disculpen la demora, hemos tenido problemas de conexión. Bueno, empezamos rápido con el recuerdo anatómico de lo que, a ver, mucha patología pulmonar. Recuerden, estos temas son importantes porque van a ver patrones, estos patrones van a ayudar a diferenciar los tipos de patología, ¿no? Entonces, es importantísimo que sepamos acerca de la anatomía del pulmón, ¿no? Recuerden que el pulmón tiene este parénquima pulmonar, a ver, voy a poner aquí el puntero, ¿no? Una parte que es el parénquima pulmonar, que está representado por el tejido que va a ser propiamente la función de la difusión, ¿sí? Y otro tipo de tejido que es el tejido de conducción de la vía aérea, ¿no? Entonces aquí estamos en la vía aérea, la tráquea, y tenemos que ir viendo las divisiones. Recuerden que cuando vamos a observar la anatomía del pulmón, vamos a ver las dos cosas, ¿no? Tanto el parénquima pulmonar como el conducto de la vía aérea. Y acá vemos la tráquea que se divide en dos bronquios grandes principales, ¿no? En este esquema estamos viendo el bronquio izquierdo, ¿no? Que se está dividiendo a su vez, ¿no? En bronquios, cada vez, primero se divide en segmentos, en bronquios secundarios, que es para cada lóbulo, y luego se va dividiendo eh, dicotómicamente hasta hacerse muy pequeñito, ¿no? En bronquios terciarios, finalmente ya en el extremo, casi llegando a las costillas, se convierte en bronquiolo y al final en un bronquiolo terminal, ¿no? El bronquiolo terminal va a culminar en los alveolos, ¿no? Que ya es la parte, unidad funcional mínima que tiene el pulmón, pero es una unidad histológica, ¿no? Entonces aquí vemos el bronquiolo terminal, que ya en el mismo bronquiolo tiene pequeños alveolos en la pared, ¿no? Pero al terminar hacia el final llegan los sacos alveolares, que son estructuras que están colocadas en formas de racimo, ¿no? Que contienen, miden más de 6 a 10 milímetros de diámetro. Estos acinos pequeñitos no son vistos radiológicamente, por lo tanto, si es la unidad funcional patológica, ¿no? Que lo vemos histológicamente, no es la unidad funcional más pequeña visible en la tomografía, ni menos en la radiografía, ¿no? Pero lo que sí podemos ver es el lobulillo pulmonar secundario, que recuerden muy bien esta unidad, el lobulillo pulmonar secundario, porque esta sí es posible verla en las tomografías. Entonces, no vamos a ver solamente uno de estos sacos, sino de 2 a 20 acinos, todos juntos, en la estructura que se llama el lobulillo pulmonar secundario, ¿no? Entonces, como han estado viendo en algunos en sus prácticas ya, el lobulillo pulmonar secundario tiene una estructura muy bien, fácilmente reconocible, ¿no? Por aquí en el centro va a llegar la arteria y el bronquiolo centrolobular, ¿no? Y alrededor están muchos sacos alveolares, todos juntos, ¿no? Dispuestos, como dijimos, entre 2 hasta 25 sacos, todos dispuestos alrededor. Alrededor de ellos están sus paredes, sus septos, ¿no? Del lobulillo pulmonar secundario. Por este septo circulan tanto las venas, ¿no? Como el drenaje linfático, ¿no? Drenaje linfático y venas. Y cerca de la pared encontramos la pleura visceral y también parte del intersticio, que es el intersticio subpleural, ¿no? Cualquier alteración que pueda suceder en esas estructuras va a determinar un patrón. Recuerden muy bien esta estructura porque de acuerdo a esto vamos a ver todos los patrones. Se altera el intersticio, vamos a ver cierto patrón. Se altera esta parte del arteriolo bronquiolo centrolobular, vamos a ver otro patrón. Si se altera las zonas de los alveolos, donde están los sacos alveolares, vamos a ver otro patrón. Entonces, es importante que conozcan esta unidad básica funcional, ¿ya? Ahora vamos a pasar a hablar del intersticio. ¿Por qué es tan importante hablar del intersticio? Porque en muchos patrones reticulares, muchos patrones lineales,
dependen mucho acerca de la afectación de este intersticio. Por eso tenemos que saber bien qué es el intersticio. El intersticio es un tejido de sostén, un tejido que mantiene las estructuras alimentadas, ¿no? O sea, acá van a haber arterias y acá va a estar el bronquio. Estas arterias y bronquios que están entrando por aquí y se están dividiendo cada vez haciéndose más pequeñas, están recubiertas por un tejido conectivo de sostén, ¿no? Que los va a nutrir, ¿no? Y esto es lo que se conoce como el intersticio pulmonar, ¿no? El intersticio pulmonar está dividido en dos partes, en el sistema, en la parte axial. ¿Qué quiere decir la parte axial? O sea, la parte que está rodeando lo que ya hemos mencionado antes, ¿no? Arterias y bronquios principales, por ejemplo, este es el bronquio derecho, ¿no? Que se va dividiendo, como dijimos primero, en lóbulos, ¿no? Recuerden, un bronquio siempre está acompañado de una arteria, ¿ya? Y esos bronquios y arterias principales que se dividen desde el centro hacia la periferia y que cada vez se van haciendo más chiquitos, es el intersticio axial, ¿ya? El intersticio axial llega tanto a las divisiones haciéndose tan pequeñas que en algún momento van a llegar al centro del lobulillo pulmonar. Este centro del lobulillo pulmonar secundario le vamos a conocer como el intersticio centrolobulillar. O sea, aquí, recuerden, es arteria y bronquio, las más chiquititas, que están rodeadas de un tejido que es el intersticio. Está envuelto por un tejido. Y también tenemos el intersticio del sistema periférico. O sea, ¿qué quiere decir? Aparte de estas estructuras, el centro, tráquea, bronquios principales, arterias, que están rodeadas por intersticio, también hay estructuras en la pared. Recuerden que esto es pleura, ¿no? La pleura es una membrana que rodea todo el pulmón. Aquí, pegaditos, también encontramos otros intersticios, ¿no? Que va a ser una forma de septos, ¿no? Dijimos que el lobulillo pulmonar secundario tenía paredes, ¿no? Por donde circulaban venas y tejido linfático. Aquí están estos septos, ¿no? Que son finas paredes de tejido conjuntivo entre las paredes de los alveolos, ¿no? Y también hay otro intersticio que está en la pleura, ¿no? Entonces, no olvidar, el intersticio es importante conocerlo para saber cómo, cómo son nuestros patrones, ¿ya? Entonces, tenemos lobulillo pulmonar secundario, tenemos intersticio, ¿ya? Ahora, vamos a ver. Puede ocurrir en esta pared, otra vez vamos a hacer aquí un recuento. Acá viene un bronquio que se dividió muchas veces, ¿no? Hasta hacerse bronquiolo terminal, ¿no? Ya se hizo muy chiquitito, va siempre con su arteria, ¿no? Y en el centro encontramos un bronquio y una arteria que está dentro del lobulillo pulmonar secundario, ¿no? Recuerden que estas partes de aquí, que parece como un polígono, ¿no? Si fuera un polígono, es el lobulillo pulmonar secundario. En el centro está la arteria y el bronquio terminal, el bronquiolo terminal, y dentro de esto encontramos muchos sacos alveolares, ¿no? Entonces, ¿qué puede suceder con unos primeros patrones que vamos a ver? Acá dice opacidades lineales y reticulares. Bueno, sucede que el intersticio se puede enfermar y puede haber un acúmulo de infiltrado de este intersticio, ¿no? Y se puede llenar líquido, se puede llenar otro tipo de células, se puede llenar el cáncer, se puede llenar materiales de proteínas, ¿no? En esta parte del intersticio, ¿no? Que este vendría a ser el intersticio periférico, ¿no? Dijimos que había un intersticio central, que era el que estaba alrededor de los bronquios, las arterias, y se iba dividiendo y seguía envolviendo hasta llegar a ser chiquitito. Tejido de sostén, recuerden, ¿ah? Tejido de sostén que está envolviendo, está alimentando estas estructuras del centro. Y también hay intersticio periférico, que es el que está en la pleura y el que está entre los septos, entre cada lobulillo. Bueno, cualquiera de las dos razones puede estar alterado. Entonces, vamos a ver. Opacidades lineales y reticulares. Dice, por ejemplo, aquí encontramos este septo interlobulillar, porque este es un lobulillo pulmonar secundario. Entre cada lobulillo pulmonar secundario está el septo interlobulillar. Aquí encontramos que está alterado, está patológico, y aquí se ha acumulado, puede ser líquido, puede ser células neoplásicas, etc., ¿no? Entonces vemos esta línea amarilla aquí y aquí. Y se ha pintado como una línea exactamente, ¿no? Entonces son opacidades lineales, puede ser lineal, puede ser reticular, puede ser nodular, así como si fuera un rosario, ¿no? Etc. Vamos a empezar entonces con este patrón intersticial, ya que ya sabemos a qué se refiere el intersticio. Ya conocemos el intersticio, ahora vamos a ver cómo se altera el intersticio. Cuando se altera el intersticio, pueden haber radiopacidades nodulares, ¿no? Lineales y reticulares.
¿no? Aquí encontraremos las líneas A, B y C de Kerley. Y también las imágenes en panal. Hay signos secundarios, sí, hay difuminación de los bordes de los cilios, difuminación de los bordes de los vasos arteriales, compromiso asimétrico de los campos, incremento de la trama, digamos así, la trama broncovascular, bases sucias, y no hay correlación entre la clínica y la imagen radiográfica. Ya. Entonces vamos a ver cómo es que es esto. La fisiopatología, ya la expliqué, es que el intersticio puede estar llena de líquido, por ejemplo, edema, ¿no? Puede estar inflamado, puede haber tejido fibrótico ahí de tipo cicatricial, pueden haber células neoplásicas, metástasis, enfermedades granulomatosas, proteínas, etcétera, que esos componentes que hemos estado viendo en los esquemas se alteran. ¿Ya? Esto también ya lo he explicado, ¿no? Dijimos que había un intersticio peribroncovascular. Es el intersticio que rodea y sostiene a los bronquios, los cuales vimos ya en un esquema, ¿no? Y también llega hasta las arterias y las venas. Es que peribroncovascular, no se olviden, que si bien es cierto, está desde el centro a las arterias y los bronquios grandes, también puede llegar rodeando estructuras muy pequeñas como es la arteria y el bronquiolo centro lobulillar, ¿no? También teníamos el otro parenquimatoso, ¿no? Es el intersticio que rodea a los alveolos, porque los alveolos también necesitan tejido de sostén, ahí también hay otro tipo de intersticio. Y por último el subpleural, que era el que estaba en contacto con la pleura y los septos interlobulillares, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, en la radiografía vamos a encontrar algunos signos que nos pueden ayudar a saber que es un patrón intersticial. Encontramos las líneas A de Kerley, ¿no? Vimos aquí que es una radiopacidad lineal de 5 centímetros de longitud aproximadamente, ¿no? Y delgada, 1 o 2 centímetros de espeso, milímetros, perdón. Generalmente se van a irradiar a partir del hilio. Corresponden a tabiques interlobulillares engrosados por edema o inflamación. Estas son poco frecuentes. Vamos a verlas aquí. Primero tenemos una radiografía, ¿no? Estamos viendo solamente una reacción de una radiografía. Esta parte que podemos reconocer es el corazón, ¿no? Acá vemos los arcos costales, ¿no? Los arcos costales y por lo tanto esto es parénquima pulmonar, ya que estamos situados aquí. Encontramos unas líneas. Dice que son radiopacidades lineales, que si bien son largas en longitud, son bien cortas, ¿no? O sea, en cuanto a grosor, ¿no? Pero sí son largas en longitud. Estas son las denominadas líneas A de Kerley. ¿Y qué es lo que está indicando? Que está alterado el intersticio, ¿no? No se olviden, el intersticio. También encontramos las líneas B de Kerley. Son radiopacidades lineales también, que son horizontales, son mucho más cortas, recuerden. Son esto lo que, la clave para saber qué es una A y qué es una B es que es más corta, ¿no? Y que tienen 1 milímetro de espesor. Generalmente se visualizan algo por encima de los senos costodiafragmáticos. Eso quiere decir que los vamos a ver más basales y laterales en contacto con la pleura costal. También corresponden a tejido intersticial subpleural, paredes del lobulillo pulmonar secundario engrosado. Así como las imágenes que les había enseñado, ¿no? Recuerden, tratamos, esto es una radiografía de tórax también, probablemente posterior anterior. Acá estamos en la parte derecha, este es el seno costofrénico derecho, ¿no? Quiere decir que estamos en la base, ¿no? Porque acá esta radiopacidad corresponde al hígado, ¿no? Entonces acá tenemos el seno costofrénico, estamos bien basales, y encontramos aquí, como indican estas 3 flechas rojas, unas líneas radiopacas delgadas, ¿no? Pero que tienen corta longitud, ¿no? No están diferentes a las otras líneas que eran bastante largas, ¿no? ¿Y qué es lo que representa? Esto representa las paredes de los lobulillos pulmonares secundarios, ¿no? Quiere decir, en una placa no deberían verse normalmente estas paredes de los lobulillos pulmonares secundarios, ¿no? Debería verse todo oscuro, negro, radiolúcido. Sin embargo, si ya las estamos visualizando, quiere decir que estas paredes están con alguna estructura patológica que puede ser edema, puede ser células neoplásicas, etcétera, ¿no? Y acá estamos viendo estas paredes que vamos a denominar como líneas B de Kerley, ¿no? También encontramos acá otro ejemplo, ¿no? Esta es en la parte basal izquierda. Acá vemos la burbuja del estómago, ¿no? Este es diafragma. Acá está el seno costofrénico del lado izquierdo y encontramos varias líneas, ¿no? Que también están representando lo mismo, que es el engrosamiento intersticial perilobulillar, ¿no? Entre los lobulillos. Como se dan cuenta, terminan hasta aquí nada más, ¿no? No se van lejos, no se van más allá hasta el hilio, ¿no? Son como más cortas.
¿Pueden aparecer más allá? Sí, pero en la placa es un poco más difícil de verlas. Entonces, no se olviden, líneas de Kerley están más cerca de los arcos costales, ¿no? De las paredes de los arcos costales. Ya. En una tomografía, ver estas líneas es un poco más sencillo, ¿no? Aquí tenemos una foto de una tomografía en corte axial, ventana parenquimal, ¿no? Donde encontramos estas estructuras poligonales que tienen un punto en el centro. Este puntito, no se olviden, que representa la arteria y el bronquio centro-lobulillar, ¿no? Y acá a los costados están las paredes. Si viéramos esta pared, podríamos decir que este engrosamiento es liso, ¿no? En algunas ocasiones va a estar medio rugoso, alterado, nodular, pero en esta ocasión sí es liso. Entonces estamos aquí viendo la pared del lobulillo, que en condiciones normales no debe de verse o debe verse muy poquita, ¿no? No es usual que tengamos una tomografía que, si fuera normal, no veríamos nada de esto, lo veríamos todo oscuro. Pasamos con las otras líneas, que son las líneas C de Kerley. Son pequeñas radiopacidades en forma de red reticular que difuminan los bordes de las arterias y los cilios, localizados predominantemente en el hilio y en las bases. Se debe a un aumento del espesor del tejido intersticial peribroncovascular y también parenquimatoso. Entonces, anteriormente visualizamos unas líneas largas, que eran las líneas A de Kerley, vimos también unas líneas pequeñas que estaban generalmente en las bases, que eran las líneas B de Kerley, ahora vemos las líneas C de Kerley. Entonces, no olviden que en una radiografía de tórax, lo que está en esta región son los hilos pulmonares, el izquierdo siempre más alto que el derecho, ¿no? Pero usualmente tienen que tener una definición más alta, ¿no? O sea, se podrían ver bien los bordes, son lisos. Acá está la arteria interlobal del lado derecho, de verse adecuadamente, sin embargo, luego es que salen unas estructuras que no nos deja ver muy bien, es como que estuviera todo borroso. No sé si lo pueden observar bien aquí en la figura, se ve como si estuviera muy difuminado, ¿no? Entonces todos los cilios se ven difuminados y estas pequeñas líneas son las líneas C de Kerley. Acá claramente dice que borran el hilio y los vasos arteriales. Acá deberíamos ver bien las estructuras del hilio, ¿no? Deberíamos ver la arteria interlobar, no se ve adecuadamente, menos este otro hilio tampoco se ve, no se ven los bronquios, no se ve nada, ¿no? Entonces, estas son las líneas C de Kerley. En esta radiografía también, recuerden que esta es la silueta cardíaca, ¿no? Aquí debería verse claramente la arteria interlobar del lado derecho, no se ve la definición, no sé dónde empieza, dónde termina, dónde está el parénquima, y lo único que vemos son estructuras como radiolúcidas, delgadas, como lineecitas pequeñas, que nos difuminan y nos borran esta estructura. Bueno, ahora pasamos a los nódulos, ¿ya? Por la distribución. ¿De qué es un nódulo? Un nódulo, bueno, es un circulito, ¿no? Es de forma más fácil de ver, es como una esfera, ¿no? Es una esfera, ¿no? Tiene varias distribuciones. Aquí estamos viendo la distribución, un esquema fácil de reconocer, ¿no? Dónde pueden estar estos nódulos. Puede ser una distribución aleatoria, o sea, ¿dónde encontramos los nódulos? No respetan ningún sitio, pueden salir por aquí, por allá, algunos están más pegados que el otro. Si yo mido la distancia entre un nódulo y un nódulo, pues es muy diferente que en la distancia del otro nódulo y el otro nódulo. Esta es una distribución aleatoria, o sea, al azar, o sea, random, ¿no? Es un tipo de distribuciones. Acá tenemos otra distribución que es la centrolobulillar. Bueno, ya habíamos hablado acerca del lobulillo pulmonar secundario, ¿no? Que tiene sus septos, la estructura básica, ¿no? Del tejido pulmonar en la tomografía, y en el centro tiene una arteria y un bronquio, ¿no? Pero esto quiere decir que este nódulo, o sea, no es que la arteria y el bronquio esté mal, ¿no? Sino que recuerden que la arteria y el bronquio terminal, el bronquio terminal, alrededor tiene tejido de sostén, que es intersticio, ¿no? Y aquí puede aparecer un nódulo, ¿no? También puede aparecer un nódulo por dentro del bronquio, ¿no? Lo importante es que sepan su localización, ¿no? Está un nódulo en el centro del lobulillo, que puede ser así como este en racimo, o puede ser como estos, ¿no? Que están solitarios, ¿no? Incluso estos están un poco más claros. Entonces, la diferencia de estos nódulos centrolobulillares con los aleatorios es que como están en el centro del lobulillo pulmonar secundario, si yo mido una línea de aquí hasta aquí, tiene la misma distancia que la de aquí y hasta aquí, ¿no? Y esta que tiene la misma distancia que de aquí hasta aquí. Y por último está la distribución perilinfática. ¿Por dónde dijimos que pasaba la linfa del intersticio?
por las paredes y los septos, ¿no? Y también por el peribronco vascular. Entonces acá también puede ser peribronco vascular, alrededor de esto, la linfa y la linfa de las paredes de los septos interlobulares y también en las cisuras, ¿no? Entonces, hay dos causas fundamentales de los nódulos aleatorios, sobre todo, los aleatorios. Una de las causas más importantes y aquí frecuentes en Perú es la tuberculosis miliar, ¿no? Y las metástasis hematógenas que también dan una siembra de tipo aleatorio. Bueno, vamos a empezar con este patrón intersticial nodular o miliar. Los nódulos son pequeños, muy pequeñitos, de 2 a 5 milímetros, son redondeados de bordes nítidos y ampliamente distribuidos. Mayor tamaño y densidad que el nódulo del patrón alveolar. No confluyen y se superponen. Se observa en la tuberculosis miliar, en las metástasis hematógenas, en la neumoconiosis y en la sarcoidosis. Empezamos viendo esta radiografía de tórax, ¿no? Es una parte de la región subclavicular y la iliar, más que todo subclavicular, del tórax derecho. Vemos claramente los arcos costales y entre los arcos costales vemos la radiolucidez del parénquima pulmonar, pero que no está tan claro como lo que debería ser en condiciones normales, ¿no? Vimos una especie de puntillado, ¿no? Como radiopacidades muy pequeñitas, nodulares, como redonditos, como esferas, ¿no? Entre esto, y que me da un aspecto como granulado, ¿no? La tuberculosis miliar, recuerden que es una tuberculosis que ya se ha metido a la sangre y se está diseminando por los vasos, por lo que ha habido una siembra en todo el tejido pulmonar de distribución de tipo al azar o aleatoria, ¿no? Entonces no sabemos, no hay una formación clara dónde están estos nódulos, están todos distribuidos al azar como se han sembrado, como ellos han podido sembrarse. También en la neumoconiosis puede tener nódulos, ¿no? A ver, trataré de incrementar el tamaño, como ven aquí, hay figuritas, unas esferas chiquititas, radiopacidades de tipo nodular, ¿no? Son como nodulitos, ¿no? Está bien exagerado en esta radiografía, ¿no? Son nódulos pequeños que están superpuestos, incluso pareciera que hubiera algunas líneas, ¿no? Patrones lineales, ¿no? Entonces es usual que veamos de esta forma una radiografía con patrón nodular, ¿no? Ahora, en una tomografía, bueno, observamos primero que esta es una tomografía en corte axial, en la ventana parenquimal, porque podemos observar bien el parénquima pulmonar, ¿no? Y estamos encontrando algunos nódulos en el centro de los lobulillos. Bueno, aquí hay uno, parece que aquí hay otrito, no es muy notorio, pero sí, aquí hay algunos nódulos, ¿no? Vamos a ver. En esta parte tenemos un área normal. Recuerden, el parénquima del pulmón normal en una tomografía debe verse así, oscuro, ¿no? Oscuro. Y encontramos algunos vasitos, ¿no? Algunos vasos, que es lo normal. Si subimos y bajamos la tomografía, debería verse así. Luego encontramos otra parte que está patológica. Acá hay opacidad de semidrio esmerilado, ¿no? Que es una opacidad, un aumento de la densidad del parénquima normal, ¿no? Pero que todavía deja ver los vasos a través. Y encontramos algunos nodulitos, o sea, como si fueran esferas, redonditos, pequeñitos, aquí, aquí y aquí, ¿no? Entonces, lo importante es que recuerden que un nódulo es como una esferita, puede variar de tamaño, siempre y cuando no pase de los 3 centímetros, ¿ya? Bueno, ahora vamos a pasar al patrón intersticial reticular, un grueso en panal o el patrón reticular en panal de abejas, ¿no? Entonces, ya vimos el liso, hemos visto los nódulos, ahora estamos pasando por el reticular. Reticular se llama porque aparecen redes, ¿no? Redes. Y también puede formar como si fueran anillos que rodean un área radiolúcida. Tiene paredes gruesas de 2 a 3 milímetros, a veces es por fibrosis, y los diámetros de estos panales pueden ser de 5 a 10 milímetros, ya son irreversibles y la localización predominantemente es basal. Aquí tenemos cómo es un panal de abejas, ¿no? Este es un panal de abejas normal, y recuerden por qué es que le vamos a llamar este patrón en panal de abejas, porque en la tomografía se ve así. En la tomografía es más fácil ver un patrón en panal de abejas. La imagen C, está representando una tomografía en corte axial, ventana parenquimal, ¿no?
de la base pulmonar del lóbulo derecho, y encontramos aquí exactamente las mismas estructuras que imitan a un panal de abejas, ¿no? Ven, es como una estructura hipodensa, ¿no? Rodeada de unas paredes más hiperdensas, ¿no? Que están una al lado del otro, que tienen una similitud visual con lo que sería el panal de abejas, ¿no? Y si se dan cuenta aquí en la imagen D, no olviden de que estas fibrosis suelen suceder mayormente en las bases, ¿no? Entonces el panal de abejas en las bases. Aquí en la parte superior apical del pulmón todavía tenemos parénquima sano. Y ahora vamos a ver una radiografía, ¿no? Que en la radiografía no es tan claramente visible, pero sí nos estamos dando cuenta que la radiolucidez del parénquima normal no está nada normal, y parece que hubieran líneas, una superpuesta del otro, formando una especie de red, ¿no? O anillos, ¿no? Anillos radiolúcidos rodeados por paredes más engrosadas de tejido fibrótico. Entonces, este patrón intersticial reticular o el patrón en panal de abejas, ¿no? Se observa en casos de tuberculosis que ya están avanzadas, ¿no? O crónicas, ¿no? Que ya ha pasado el tiempo también, en la fibrosis pulmonar, en las neumoconiosis, escleroderma y cercoidosis, ¿no? Sobre todo recuerden las dos primeras, puesto que son los casos que más van a visualizar en nuestro país. El patrón intersticial en panal de abejas, como ya dijimos, se puede observar como si fueran una red, como si fuera unos anillos, ¿no? Como si fueran unos anillos que están rodeados de paredes radio opacas que están de mayor densidad, ¿no? Son más radio opacos. Acá hay otro anillo, aquí tenemos otro anillo, ¿no? En el centro es un poco radiolúcido, que representa todavía parénquima, o puede representar parénquima sano, pero generalmente lo que está representando que es una destrucción de parénquima pulmonar, y que alrededor se ha formado como una cicatriz, que es la pared del panal de abejas, ¿no? Esto se denomina las imágenes en panales, ¿no? Y acá también parece como que hubiera un anillo, ¿no? Aquí en el centro hay una parte más radiolúcida que representa tejido pulmonar ya destruido, ¿no? Que es aire ya destruido, y alrededor encontramos una imagen como si fuera anular, radiopaca, que representa las paredes ya fibróticas, ¿no? Otra vez, para que quede ya bien claro, creo por última que el patrón en panal de abejas se ve mucho mejor en la tomografía. Esta es una tomografía cortexial, ventana parenquimal, ¿no? Y acá observamos lo que les comentaba en la radiografía, el centro está destruido, ¿no? Esta parte ya no produce difusión, esta parte del pulmón ya no está trabajando, y todo esto cicatrices, ¿no? Entonces, indica la destrucción pulmonar, son estadios avanzados de una fibrosis pulmonar, ¿no? Es como un panal, ya no funciona, y en la radiografía también lo podemos ver, pero casi ya está mucho más afectado, ¿no? Todo esto blanco, que es más opaco, indica que ya está fibrosado este tejido, este pulmón ya no está trabajando. Ya, entonces este es el patrón en panal de abejas, ¿no? Entonces es usualmente ver tejido sano acompañado de esta parte de tejido destruido que ya altera toda la morfología pulmonar. Vamos a pasar a la atelectasia. La atelectasia es otro tipo de patrón. Hemos visto entonces el patrón intersticial, hemos visto el patrón nodular, y ahora pasamos a la atelectasia. ¿Qué significa atelectasia? En general, lo que dice su nombre es un colapso pulmonar, ¿ya? Entonces, como va a haber atelectasia, imagínense que los pulmones fueran varios globitos. Bueno, de hecho son eso, ¿no? Los acinos son varios globitos. Puede suceder que muchos de ellos se aplasten, ¿no? Se colapsen, se peguen las paredes, y se va a volver más chiquito, ¿no? Todo lo que se hace chiquito se retrae, se hace cada vez más pequeñito, y por lo tanto va a estar acompañado de algunos signos, ¿no? Miren este pulmón que está aquí grande, ¿no? Y miren este pulmón que está colapsado, está atelectásico, está chiquito. Hay varias causas por las que un pulmón se puede atelectasiar. Puede ser que el mismo pulmón esté malogrado, está cicatrizado, o puede ser que algo que está afuera, como en la pleura, esté empujándolo, y como no tiene a dónde escapar, dónde expandirse, se hace chiquito. En este caso es el mismo pulmón que se ha vuelto pequeño. ¿Qué otros signos los acompañan? Si esta parte del pulmón se hace chiquito, el hemidiafragma, que estaba a esta altura, puede subir, puede ser alto, ¿no?
Como el pulmón está chiquito, no habría necesidad de que los arcos intercostales estén tan separados, se pueden pegar, ¿no?, juntos. Y otra cosa es que el corazón, que debería estar, bueno, si bien es cierto está central un poco hacia la izquierda, si el pulmón se vuelve pequeño, lo va a traccionar. La tráquea siempre debería estar central, pero a veces en los pulmones con atelectasia traccionan a la tráquea, ¿ya? Entonces, lo principal es que la zona que está atelectasiada, debido a que no tiene aire, está más radiopaco y es homogéneo. Los bordes son definidos y hay una disminución del volumen. Grábense sobre todo la palabra disminución del volumen, porque es lo que nos ayuda a diferenciarlo de una concentración, ¿ya? Otros signos secundarios es lo que ya mencionamos, que retraen las formaciones como el mediastino, el diafragma, ¿no?, o los espacios intercostales, que hay hiperinsuflación del pulmón. ¿Pero de qué pulmón? Del otro pulmón generalmente, o de las partes del mismo pulmón que no están afectadas, para tratar de compensar, ¿no? Y el signo de la silueta con las formaciones que hace contacto. Ahorita vamos a explicar qué es el signo de la silueta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el alveolo? El alveolo, que debería estar lleno de aire, se colapsa, se aplasta, ¿no?, se pegan las paredes y origina una radiopacidad en densidad de agua. Puede comprometer a veces pequeños segmentos, un lóbulo completo o todo el pulmón, ¿no? El espacio que dejan los alveolos colapsados retrae formaciones anatómicas hacia la lesión. Se observa a veces si se tapa la luz bronquial de todo un bronquio, porque puede ser un niño que se comió un cuerpo extraño, se pasó, se atoró con algo de comida o un tapón mucoso, va a producir atelectasia de todo un pulmón, ¿no? O puede ser que algo de afuera del bronquio, algo que esté, ejemplo, derrame pleural, o puede ser un neumotórax, haga que desde afuera para adentro se vuelva pequeño el pulmón. Y cuando es muy grave, puede haber atelectasia completa de todo un pulmón, ¿no? Entonces, ahora vamos a evaluar primero una imagen total, eso quiere decir que todo el pulmón izquierdo está alterado. Entonces, encontraremos primero radiopacidad homogénea, que es característica de la atelectasia, ¿ya? Luego va a haber una desviación de la silueta cardiovascular hacia la izquierda, se eleva el diafragma, se desvía la tráquea, disminuyen los espacios intercostales, hay hipertransparencia del otro hemitórax como compensación, y puede haber herniación del pulmón derecho hacia el lado izquierdo. Y la columna se va a ver, porque normalmente vemos la columna tapada por el corazón, borramiento del borde izquierdo del mediastino. Vamos a empezar. En esta radiografía posterior de tórax, encontramos las siguientes características. Primero, lo más fácil de ver creo que es dónde está la alteración, ¿no? Todo esto está radio opaco. La densidad está muy aumentada. Debería verse así, como esta parte del parénquima pulmonar, pero no se ve. No solo no se ve nada de lo que está el corazón. ¿Dónde está el corazón? Es esta radiopacidad de aquí, ¿no? Toda esta radiopacidad donde debería estar el corazón, debería estar en una región más central, ¿no? Sin embargo, vemos cómo se ha desplazado hacia el lado izquierdo. ¿Por qué ha pasado esto? Por esta radiopacidad. ¿Qué pasó entonces? El pulmón se volvió muy pequeño porque ha colapsado. Puede ser de que se haya taponado, puede ser un cuerpo extraño, todo se ha colapsado. Y recuerden que cuando se atelectasia se vuelve pequeñito, ¿no? Porque ya no tiene aire. Ha traccionado tanto el mediastino, pues el corazón, todo, ha traccionado la tráquea. Miren cómo la tráquea, que debería estar en una posición más central, ahora se ha desplazado hacia el lado izquierdo, ¿no? En esta zona donde debería verse el corazón, que está acá, por cierto, que ha ido hacia la izquierda, está muy visible la columna vertebral. La columna vertebral casi nosotros nunca deberíamos verla así, a no ser de que el mediastino se haya desplazado hacia la izquierda, ¿no? Y el pulmón derecho está demasiado grande y radiolucente. Miren cómo incluso se ha expandido hasta esta zona, ¿no? Le debería corresponder solo hasta aquí, ¿no? Pero se ha expandido hasta esta zona. Entonces, todo el pulmón derecho dice como que se ha herniado. Y el hemidiafragma también está elevado, ¿no? Porque normalmente debería estar a esta altura. Recuerden que el hemidiafragma derecho generalmente es más alto que el hemidiafragma izquierdo, entonces debería estar acá, ¿no? Sin embargo, acá ya vemos cómo hay incluso parte de colon que se ha subido, ¿no? Entonces, más o menos está por aquí el hemidiafragma, está muy alto para el pulmón y debería ser normal, ¿no? Entonces, es una atelectasia total del pulmón izquierdo. En esta imagen también vemos las mismas características, solo que podemos aumentar que la zona donde está el hemidiafragma. Este es el hemidiafragma, ¿ok? Debajo debería estar la burbuja gástrica y colon, ¿no? Pero vemos cómo se ha subido. Lo comparamos a este lado izquierdo con el lado derecho, ¿no?
Recuerden, el derecho debe ser más alto que el izquierdo, pero obviamente acá se ve que el lado izquierdo está mucho más alto. Para empezar, ya todo esto está normal, porque esto es radio opaco, ¿no? Esta parte del pulmón, la tráquea, está desviada hacia el lado izquierdo, ¿no? Y el mediastino también, ¿no? Por acá más o menos debe estar el corazón, no se puede distinguir. La otra cosa es el signo de la silueta. Eso es el signo de la silueta. Entonces, para aprender eso acerca del signo de la silueta, tenemos que mirar una radiografía un tanto normal. Bueno, más adelante creo que tenemos una... Bueno, en este esquema, ya, digamos. En una radiografía normal, el corazón lo podemos visualizar y lo podemos ver los bordes, ¿no? Y podemos ver los bordes porque hay otro tejido que es el pulmonar, que es muy radiolúcido, ¿no? Entonces, contactando, o sea, si nosotros vemos esa diferencia marcada que hay entre una densidad, que vendría a ser la densidad del corazón, que es radio opaca, así de tipo densidad agua, versus otra densidad claramente notable, que es la densidad radiolúcida del aire. Entonces no hay signo de la silueta. El signo de la silueta, ¿cuándo aparece? Cuando ponemos dos densidades que son similares y no podemos saber dónde está la terminación de uno y dónde empieza otro. Es más decir, de que están pegados, ¿no? O sea, no podemos saber, y hasta aquí es corazón y hasta aquí es la atelectasia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí está el signo de la silueta positivo. Porque yo no sé, acá debe estar el corazón. Yo supongo que acá debe estar el corazón porque está desplazado todo, ¿no? Pero yo no sé dónde está la atelectasia, el borde que, que debería haber entre pulmón y digamos, corazón. Del lado izquierdo no se nota. Ese es el signo de la silueta positivo, ¿no? Que dice que están al mismo plano. Yo no sé dónde termina uno y dónde empieza el otro. Aquí también vemos este signo de la silueta, ¿no? No se ve. Y el desplazamiento de las otras estructuras que ya les había mencionado. Elevación del diafragma también. Está herniado el otro. Ya. Sucede que esto es cuando el mismo pulmón ha sido atelectasiado porque un objeto, cuerpo extraño, moco, ha parado la vía aérea y por eso es que ha sido el colapso. Pero a veces el pulmón, la vía aérea, todo está sano. Sin embargo, hay otra cosa que está empujando, como en este caso, en esa tomografía vemos líquido, ¿no? Entonces, esta es una tomografía cortexial en una ventana parenquimal con contraste, donde vemos, recuerden que perdón, no es una ventana parenquimal, es una ventana mediastinal, ¿no? En la ventana mediastinal ya no se ve como en la parenquimal bien el aire dentro de los pulmones, se ve todo oscuro, negro, 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 y así es como debe verse un tejido normal en una ventana mediastinal. Al otro lado vemos tejido, o sea, dijimos, pero qué raro, si el pulmón debería verse todo negro aquí, porque aquí hay una estructura que es casi gris, ¿no? No debería verse. ¿Pero por qué ha pasado esto? Porque el pulmón ha colapsado. Como ha colapsado, ya parece, tiene mayor densidad. ¿Y qué es lo que ha hecho colapsar a este pulmón? El derrame pleural que hay aquí, ¿no? Acá hay un derrame, hay líquido, y ha estado empujándolo, como no tiene a dónde salir el líquido, está empujando el pulmón, y lo está haciendo más chiquito, lo está reduciendo de tamaño, y esto es una atelectasia, entonces, ¿no? Acá tenemos otra imagen, donde ha habido una atelectasia, el mediastino, que generalmente debería estar aquí en el centro, está desplazado hacia este lado, ¿no? Y con todos los signos que también hemos señalado. Ya, ahora vamos a ver una atelectasia del lóbulo superior derecho. Es decir, con una placa radiográfica sí se puede saber qué cosa se ha atelectasiado, sí. Sí. Una de las más comunes es la atelectasia del lóbulo superior derecho. Radiopacidad del vértice y zona interna de región subclavicular. Se eleva la cisura menor. Convexidad superinterna S itálica. Elevación del ilio derecho. Elevación del hemidiafragma. Retracción de la tráquea hacia la derecha. Hipertransparencia de los lóbulos medio inferior, borde inferior y líquido specular. Veamos entonces. Tenemos aquí un esquema, perdón, es una radiografía que se le ha dibujado encima aproximadamente donde debería estar el lóbulo superior derecho. Tenemos una proyección posterior-anterior y en este lado una proyección lateral. Entonces, aquí fácilmente les han dibujado lo que dice lóbulo superior derecho. Recuerden que aquí hay una pequeña cisura que representa la cisura menor. Está más o menos a esta altura, a la mitad, ¿no? Y tiene esta forma. Y en una radiografía lateral se puede ver a este lóbulo superior, esta es la cisura menor.
Recuerden que en el pulmón derecho hay 3 lóbulos. Aquí está el lóbulo superior, en esta zona triangular que estoy señalando por donde más o menos se ve el corazón, está el lóbulo medio, ¿no? Y en la parte posterior inferior está el lóbulo inferior. ¿Ya? Entonces miremos en una radiografía frontal que el lóbulo superior parece que fuera como si abarcara casi la mitad del pulmón. Esa topografía deben recordarla. El lóbulo superior izquierdo también está más o menos a esta altura. Entonces, cuando hay una atelectasia del lóbulo superior, lo que sucede con esto es que se comprime, ¿no? Entonces, si se comprime, ¿qué va a pasar? Se va a hacer chiquitito y estas estructuras van a subir, porque recuerden que produce tracción, ¿no? Este hemidiafragma también va a subir si se hace chiquitito. Y la cisura que está a esta altura, probablemente ya no la vayamos a ver a esta altura. Veamos. Aquí tenemos lo mismo, es la misma placa, bueno, es una placa parecida, ¿no? Estamos en el lado derecho, pero en esta está bien patológica, ¿no? Entonces, para ubicarnos, vemos aquí la tráquea que está central, acá parece que esto es mediastino, ¿no? Y encontramos esta imagen radio opaca, ¿no? Que representa el lóbulo superior derecho. ¿Y cómo sabemos que es el lóbulo superior derecho? ¿No? Entonces, en este vértice que está justo debajo de la clavícula, encontramos esta radioopacidad. No tiene broncograma por si acaso, porque broncogramas de consolidación, ¿ah? Las atelectasias no tienen broncograma. Encontramos que esta cisura, que debería estar a esta altura de la mitad, ya no está aquí. ¿Dónde está? Está muy alta, ¿no? Aquí donde enseñan las flechas, ¿no? Y esta zona donde debería estar el ilio, porque el ilio debe estar acá abajo. Recuerden que el ilio del lado derecho debe ser más bajo que el ilio izquierdo. Eso es lo normal, ¿no? Abajo. Está todo desplazado hacia arriba. Acá está el ilio, ¿no? O sea, como que lo ha jalado. Aquí no se ve mucho la elevación del hemidiafragma, pero si viéramos una parte más inferior de la placa, seguro que vemos que el diafragma está mucho más alto de lo normal. Y estos dos lóbulos están tratando de compensar, por lo tanto están mucho más radiolúcidos y por eso se ve esta hipertransparencia de los lóbulos medio e inferior. Entonces, muy claramente diferenciamos que se ve la parte patológica de la sana, característico de una atelectasia, que los bordes son nítidos e irregulares. Ya, ahora puede haber atelectasia del lóbulo medio también, ¿no? Es una radiopacidad en la zona interna de la base derecha, se borra el borde de la aurícula derecha y está el signo de la silueta positiva. Hay una hipertransparencia de los lóbulos superior e inferior y en la placa lateral hay una radiopacidad triangular con vértice en el ilio y en la base central. Entonces dijimos que en el lóbulo medio estaba, en una placa lateral es mucho más fácil identificar dónde está el lóbulo medio, pero acá dijimos que este era el lóbulo superior, ¿no? El lóbulo medio estaba acá y el lóbulo inferior es este, ¿no? No olviden, esto, lo que estaba acá atrás es el corazón. Aquí debería estar el lóbulo medio. Entonces, si se dan cuenta, en una placa posterior anterior, aquí era el lóbulo superior, esta es la cisura menor, y encontramos el lóbulo medio, ¿no? Está ocupando casi toda la mitad inferior de lo que se ve en la placa. ¿Pero por qué? Porque esta es la disposición. No quiere decir que hasta acá, que acá ya no veo el lóbulo inferior. Sí lo veo en realidad, ¿no? Pero como es una superposición de imágenes, miren cómo está viendo desde aquí hasta acá, hasta casi inferior el lóbulo medio, ¿no? Pareciera que ocupa toda la mitad inferior del pulmón. Sin embargo, detrás de esta estructura está el lóbulo inferior, ¿no? Entonces, si yo menciono por aquí alguna estructura, podría estar en el lóbulo inferior también. Entonces, ¿cómo hago para diferenciar si es que es lóbulo medio o es lóbulo inferior, ¿no? Recuerden que el lóbulo medio está a la misma altura que el corazón, ¿no? Aquí está el corazón, están a la misma altura. Y aquí se nota que hay contacto del lóbulo medio con el corazón. Entonces puede haber acá signo de la silueta, o sea, que voy a ver una atelectasia y esta radiopacidad va a estar pegada al corazón y yo no voy a saber dónde empieza uno y termina la otra, dándome el signo de la silueta positivo. Como podemos ver a continuación en la siguiente radiografía, ¿no? Vemos una radiopacidad clara, o sea, completamente definida, los bordes son definidos, solo que yo no puedo saber exactamente dónde está la unión entre el corazón y la atelectasia del lóbulo medio. No se puede saber, ¿no? Sin embargo, acá tengo una parte sana, ¿no? Una parte sana. ¿Quién representaría esta panda entonces? Lo que estaba atrás, que es el lóbulo inferior.
También, si observamos el diafragma, que vendría a ser esta imagen de aquí, está muy elevado, ¿no? ¿Y eso por qué ha sucedido? Por la atelectasia del lóbulo medio, ¿no? En una placa lateral es mucho más fácil verla, como muestro a continuación, ¿no? Tiene exactamente la misma forma del diagrama que estamos viendo, donde hay poca retracción de la fisura, pero sí se nota que es una atelectasia del lóbulo medio, ¿no? Recuerden que esta parte es el lóbulo superior y esta parte es el lóbulo de acá, que estoy señalando ahora recién, es el lóbulo inferior. Ahora, ¿cómo sé que es una atelectasia del lóbulo inferior derecho, no? Recuerden que se superpone en una radiografía frontal, el lóbulo medio y el lóbulo inferior se ven casi como si estuvieran en el mismo sitio, ¿no? Pero la parte del vértice hasta el ilio va a estar alterada, ¿no? Hay borramiento parcial del hemidiafragma derecho, cosa que no ocurría con la otra ocasión, ¿no? Del lóbulo medio. Miren esta parte del diafragma derecho y miren cómo, a pesar de que hay una atelectasia amplia del lóbulo medio, no ha afectado. ¿Por qué? Porque el lóbulo medio no tiene contacto con esta parte del diafragma. Entonces vamos ahí, ¿no? El borde de la aurícula derecha, visualizado normalmente con el signo de la silueta, es negativo. O sea, quiere decir que no vamos a ver lo mismo que vimos acá, ¿no? Que no se podía diferenciar entre dónde empezaba la atelectasia y dónde empezaba el corazón. En el caso del lóbulo inferior, como el lóbulo inferior, este de acá, ¿no? El lóbulo inferior que vendría a estar en esta zona de acá, no tiene contacto casi con el corazón, con esto del corazón, con la silueta cardíaca, no le va a hacer signo de silueta positivo con el corazón. Sin embargo, como el lóbulo inferior sí tiene contacto amplio con el hemidiafragma derecho, va a ser signo de la silueta positivo, pero con el hemidiafragma. Ojo, no se confundan, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay borde de la aurícula derecha visualizado con la aurícula derecha es signo de la silueta negativo, ojo, pero con la silueta cardíaca derecha. Hay hipertransparencia de los lóbulos medio y superior, y hay elevación del hemidiafragma, el hilio pequeño es descendido, una placa lateral, la radiotransparencia es posterior con curva de concavidad antero-superior. Se desvía la cisura menor y se desvía la cisura mayor. Ya, entonces acá vemos todo lo que abarca el lóbulo inferior derecho. Es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque empieza desde aquí. Si lo vemos en una lateral, vemos cómo está empezando desde aquí. Esto es una estructura triangular grande, ¿no? Y prácticamente ocupa los 2/3 inferiores del parénquima pulmonar derecho. No se olviden que el lóbulo medio está por aquí y el lóbulo superior está por aquí. Las tres estructuras se superponen, ¿no? Porque en una placa solamente vemos la superposición de imágenes. Entonces, ¿cómo veríamos una atelectasia del lóbulo inferior derecho? Vemos aquí, en este caso sí, pues está produciendo tracciones del hilio y todo, pero sí vemos dónde está la diferencia entre la atelectasia y el borde cardíaco del corazón, porque así se ve la silueta cardíaca. Entonces ya podemos decir que no es del lóbulo medio, sino del lóbulo inferior. La atelectasia del lóbulo inferior derecho, igual, ¿no? Acá vemos cómo ha jalado las cisuras, está toda esa parte atelectasiada, ¿no? La cisura mayor vendría a ser esta, que debería estar así, en realidad está aquí, toda desplazada. El borde antero inferior de la cisura mayor también está aquí desplazada, y hay una elevación del hemidiafragma derecho que debería estar mucho más inferior, y el borde posterior del mediastino está traccionado, ¿no? Entonces, todo esto es el lóbulo inferior derecho colapsado. Bien, vamos al patrón pleural. En el caso de los patrones pleurales, es acerca de lo que puede haber líquido, puede haber aire, ¿bien? Entonces, cuando hay líquido, como dijimos, el líquido puede producir un colapso una atelectasia del ¿no? Entonces, como es un aumento de volumen y la caja torácica es prácticamente cerrada, como no tiene a dónde escapar, esto va a producir que se empuja. Recuerden, es la diferencia con la atelectasia. La atelectasia jala, el derrame pleural empuja, ¿no? Entonces acá estamos viendo cómo empuja. Va a ser lo mismo parecido en las radiopacidades, ¿no? Pero esto es como que hubiera un aumento de volumen. Ya, entonces vamos a ver los tipos, ¿no? Puede ser que haya líquido, como derrame, puede ser que haya aire, neumotórax, puede ser que haya las dos cosas. Y los signos principales es que hay radiopacidades, ¿no?
La mayoría de veces son de densidad agua, generalmente en la base pulmonar. Recuerden que como es por la gravedad, el líquido se va a ir a las regiones basales, va a desplazar formaciones anatómicas, vecinas hacia el lado sano y signos secundarios como el signo de la silueta positiva, ¿no? El hemidiafragma y el mediastino. Borde superior difuminado de la concavidad superior interna, hay mayor elevación en el lado externo y puede comprometer pleuras costal, diafragmática o mediastina. A veces el derrame es mínimo, casi no se nota, pero vamos a ver que está ubicado en las regiones más basales de la cavidad torácica, ¿no? Se borra el seno costodiafragmático lateral y el borde superior describe una curva con cavidad superior que es, que ahorita justo la vamos a mostrar, ¿no? El nivel más alto es el externo, ¿no? Entonces, acá vemos una radiografía de tórax anterior que deberíamos visualizar claramente un seno costofrénico muy agudo, que debería estar hasta aquí debería verse el aire. Sin embargo, estamos viendo que está velada este seno costofrénico, ¿no? Vemos una radioopacidad de densidad líquida, ¿no? Y acá, como es líquido, tiene como una curva pequeña hacia arriba que se denomina la curva de Damaso. Es signo característico de una efusión pleural, ¿no? Y aquí también pareciera que está un poco engrosado este diafragma. Probablemente acá también haya líquido. Y como no vemos está haciendo costofrénico izquierdo, no sabemos si es que aquí hay líquido. Ahora, ¿cómo es que se ve en una ecografía el derrame pleural? No olviden que en las ecografías hablamos acerca de las densidades ecográficas son hiperecoico, hipoecoico, anecoico, ¿no? Como es líquido, se va a ver anecoico, ¿ya? Entonces aquí podemos observar una zona negra, que es líquido, no es líquido, que es como una lámina, ¿no? Una lámina. Y ahora, acá ustedes, bueno, visualizan una estructura que acá les dicen que es el bronquio, y dirán, pero ¿por qué el pulmón, si el pulmón está ahí, por qué el pulmón se ve así como una densidad media hipoecogénica? Probablemente este pulmón esté comprometido tal vez con una neumonía, con algo con consolidación, porque no debería verse así. Eso no es la visualización normal de un pulmón. Pero en esta imagen lo que más tienen que fijarse es esta de acá, como una línea, es una colección laminar, ¿no? De líquido que se ve anecogénico en la ecografía, porque es líquido, ¿no? Y ahora vamos a los signos radiográficos de un derrame un poco más, ¿no? De mayor cantidad, ¿no? La opacidad es la misma, similar, densidad agua. Borra el diafragma, tiene el signo de la silueta positiva. Borra el borde del mediastino en el nivel inferior, el signo de la silueta positiva, y el borde externo es más elevado. El borde superior es un poco difuminado, y hemos visto que hay esta curva, ¿no? La concavidad superior interna, vasos pulmonares en bordes líquidos, y no se observa el broncograma. Entonces, aquí en este derrame vemos que ha habido una afectación mucho mayor, ¿no? Absolutamente no se ve nada de lo que es el seno costofrénico derecho, que debería verse como el izquierdo, que tiene una punta afilada hacia abajo, ¿no? Acá vemos que el seno costofrénico izquierdo sí está normal, hay una punta, ¿no? Y se ve radiolúcido hasta abajo. Si vemos esta, no nada, no solo eso, sino que el líquido ha ido subiendo hasta esta zona, donde se ve el borde de la curva, ¿no? Que es un poco cóncavo, la parte superior se ve cóncava. El líquido siempre hace esta disposición. Acá vemos esta radiopacidad homogénea que está haciendo signo de la silueta positivo con el corazón, ¿no? No vemos el diafragma, que también está haciendo signo de la silueta positivo con el hemidiafragma derecho. ¿Ya? En esta otra imagen tenemos un derrame pleural de menor cantidad, ¿no? En el lado izquierdo tratamos de observar aquí el seno costofrénico izquierdo, pero no lo podemos ver. No hay nada porque está todo radiopaco. Encontramos la curva, ¿no? Y el signo de la silueta positivo, tanto con la silueta cardíaca del lado izquierdo con el hemidiafragma izquierdo. En una tomografía, lo que se va a ver es densidad líquida, ¿no? O sea, hipodenso de tipo densidad líquida. Esta es una tomografía en corte axial, es una tomografía de tórax y la ventana es parenquimal. Acá, bueno, no se confundan con esta lesión, que esto también está bien patológico. Sobre todo quiero que miren esta parte que señala en la flecha, que es el líquido pleural, ¿no? El líquido siempre tiene esta densidad, es como gris oscura, ¿no? Y acá
¿Qué es lo que va a hacer este líquido? Bueno, pues obviamente va a empezar a comprimir al parénquima pulmonar, ¿no? Y puede ser también masivo, ¿no? Masivo es cuando ya está llenando la radiopacidad, es muchísimo más extensa, ¿no? Densidad tipo agua, puede ocupar hasta todo el hemitórax y va a producir desplazamiento de formaciones anatómicas hacia el lado contralateral, ¿no? Signos secundarios, un aumento de la amplitud de los espacios intercostales y el signo de la silueta positiva con el mediastino y el hemidiafragma. Acá podemos ver cómo todo el hemitórax del lado derecho está afectado por una radiopacidad líquida, ¿no? Y que no se ve dónde está el corazón, ni se ve dónde debería estar el diafragma, ¿no? Por lo tanto, digo, es una radiopacidad, ¿no?, que ocupa todo el hemitórax derecho, produciendo signo de la silueta positiva con el diafragma, signo de la silueta positiva con la silueta cardíaca, y todo el mediastino que debería estar a esta altura está desplazado por el aumento de volumen de líquido hacia el lado izquierdo, ¿no? Incluso está desplazando la tráquea, ¿no? La tráquea está desplazando la silueta. Ahora, en una ecografía, ¿cómo se ve?, ¿no? Recuerden que debe de ser anecogénico, ¿no? Porque es líquido. Todo esto es líquido y está tan distendido que el diafragma, que debería ser una convexidad, así, está tan empujado que se ha dado la vuelta, ¿no?, y está desplazándolo hacia el otro lado, haciéndolo invertido. En una tomografía también se puede notar mucho cómo el mediastino, que debería estar central, está completamente desplazado hacia el hemitórax contralateral, y en esta zona que vemos, esta pequeña, encontramos una densidad mayor, que está hiperdensa porque está con contraste, que representa al pulmón que está atelectasiado, porque el pulmón ya no tiene dónde expandirse, porque el líquido lo está aplastando y lo ha convertido en una atelectasia, ¿no? Y vemos esta densidad líquida acá, homogénea, masiva. Entonces, puede suceder también que en vez de que se llenen de líquido, pueda estar con aire, ¿no? Eso se llama como neumotórax y puede ser parcial o masivo. Algunas causas de las siguientes son espontáneos o de tipo iatrogéneo. Espontáneos es porque se reventó alguna o algo, ¿no? O iatrogéneas que de repente le trataron de meter un catéter o en el momento de hacer la intubación endotraqueal se lesiona algo y se produce el neumotórax, ¿no? O al hacer una punción, tal vez, ¿no? Una punción y entró aire ahí, realizándose el neumotórax. Entonces, puede ser esto una entrada de atrapamiento de aire en el espacio pleural que ocasiona el colapso. Es parecido el mecanismo, ¿no?, a lo que había cuando había agua, y también produce atelectasia del pulmón, ¿no? Entonces, los signos principales es que haya un área periférica radiolada, síntoma broncovascular, de un borde interno nítido, que se visualiza la pleura visceral como una imagen lineal radiopaca, ¿no? También puede suceder esto, que es el neumotórax de tensión, que es de los más peligrosos, ¿no?, porque hay que liberarlo antes de que produzca la muerte del paciente, ¿no? Entonces, el hemidiafragma es aplanado y descendido, se desvía el mediastino hacia el lado sano, y si es masivo, va a originar un muñón pulmonar, que es una radiopacidad localizada en él, ¿no? Entonces, vamos a ver un primer caso. Aquí encontramos, es una radiografía de tórax, de la parte más o menos iliar izquierda, claro, del hemitórax izquierdo, ¿no? Entonces, el pulmón debería de estar expandido hasta aquí, hasta donde están los arcos costales. Sin embargo, aquí encontramos como si hubiera una línea, aquí hay una línea que nos está indicando hasta dónde termina el pulmón, y esto es la pleura, ¿no? Entonces, normalmente la trama vascular debería verse hasta aquí y hasta un poquito más hasta el final, ¿no? Pero acá estamos viendo todo esto radiolúcido, como si ya no hubiera parénquima. ¿Por qué? Porque se ha metido aire y está empujando al pulmón. Y por lo tanto podemos ver la pleura visceral, ¿no? Y esta parte del pulmón podría tener una densidad un poco más aumentada, aunque a veces no es así. Cuando es muy amplio, el pulmón queda completamente colapsado, como si fuera un pulmoncito chiquito aquí, que representa el muñón pulmonar, que está justo a la altura de donde se desprenden los vasos, ¿no? Esta vendría a ser la pleura visceral, y todo esto está lleno de contenido aire. El hemidiafragma derecho, que debería estar, por teoría, más alto que el izquierdo, están casi al mismo nivel, por lo tanto quiere decir que ha descendido, ¿no? Esto es por neumotórax de tensión.
Aquí también vemos como si fuera un pequeño pulmoncito, ¿no? Acá hay un chiquito, es un muñón pulmonar, es una pleura, y todo el resto está ocupado de una radiolucidez amplia que no tiene la trama vascular que tiene en el otro lado, ¿no? Incluso los arcos costales están más anchos, ¿no? Determinando de que esta parte de este mitórax está mucho más grande que la del otro lado. Y claramente se ve la diferencia entre lo que es un parénquima, entre comillas, sano, versus el parénquima que ya no se ve, ¿no? O este pedacito de parénquima que está completamente colapsado, ¿no? Y también puede suceder que hay hidroneumotórax. ¿Qué es eso, hidroneumotórax? Que vamos a ver las dos densidades juntas en una pleura, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ver? Probablemente vayamos a ver aire, que es radiolúcido, ¿no? Pero también líquido, y se va a formar un nivel. Los niveles se forman cuando hay dos estructuras, dos densidades diferentes en una misma cavidad, ¿no? Estos niveles, como ya no están dentro de una pleura más tan pequeña, son niveles casi rectos, ¿no? Esa diferencia de lo que había antes, de lo que habíamos visto que los niveles de la rama pleural eran como curvas. En este caso ya encontramos un nivel recto, porque estamos diciendo que es vida que está lleno de aire y que ahí tiene líquido, ¿no? Entonces se pone como la gravedad lo dice. Entonces todo esto es un neumotórax que también se ha llenado con otro líquido, ¿no? Y está produciéndonos un hidroneumotórax derecho, por eso tenemos este nivel tan marcado, ¿no? Que está haciendo signo de la silueta con todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Por último, los patrones vasculares se originan debido a las alteraciones producidas entre el flujo de aire y arterias y venas pulmonares y van a presentarse múltiples enfermedades cardíacas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Recuerden que los pulmones tienen su propia vasculatura normal, es una vasculatura tanto que pasa la parte de la difusión como la vasculatura propia que irriga al resto del parénquima pulmonar, ¿no? Y sobre todo las alteraciones de estos son de las arterias que están saliendo del corazón, ¿no? Entonces vamos a ver que puede haber aumento o disminución del diámetro de los vasos, cambios bruscos en los diámetros de las arterias pulmonares, redistribución vascular intrapulmonar y aumento del diámetro de los vasos pulmonares superiores respecto a los. Pues entre esto vamos a encontrar 4 patrones básicos: la plétora, la hipertensión pulmonar arterial, precapilar, la postcapilar y la oligoemia. ¿Ya? Empezamos con la plétora. Indica un aumento del flujo de la circulación pulmonar, lo que provoca una dilatación de los vasos pulmonares centrales y periféricos de manera bilateral y simétrica. Y frecuentemente están acompañados de cardiomegalia a expensas del corazón derecho. Vamos a visualizar aquí una radiografía de tórax posterior anterior, donde encontramos primero, lo que llama la atención es que el corazón está muy grande, ¿no? Entonces, tenemos esta parte del corazón grande aquí, y es lo que deberíamos actualmente ver. Esta parte del tronco de la pulmonar no debería verse tan ensanchada, ¿no? Entonces, a ver, esta figura creo que no nos puede ayudar mucho, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en la plétora? Se observa un shunt desde la izquierda hasta la derecha, que puede ser de todos estos tipos de comunicación interarticular, intercular, pendencia del conducto arterial sobre la fístula arteriopulmonar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero, va a haber un claro incremento de la vascularización arterial y venosa, generalmente por este shunt. Luego va a haber una distribución arterial intrapulmonar, compromete los vasos proximales al ilio, igual que los distales, aumenta los diámetros del ilio y va a haber una prominencia del arco medio izquierdo. Se va a acompañar de alteraciones morfológicas cardíacas. Ya, entonces, en esta radiografía, que es posterior anterior, también vemos un corazón muy grande, ¿no? Estamos viendo que acá el arco medio izquierdo está muy prominente, ¿no? ¿Qué es lo que representa el tronco de la pulmonar? Está muy, muy alto. Y entonces vemos los vasitos. Usualmente nosotros vamos a ver aquí el hilo del lado derecho y el hilo izquierdo que está por acá, que son más delgados. En esta ocasión vemos que están demasiado ensanchados, porque están muy cargados de sangre, digamos, por así decirlo, ¿no? También la aurícula derecha, que debería estar más o menos a esta altura, está muy crecida, como si estuviera bombada, ¿no? Porque tiene ya esta paciente patología cardíaca, ¿no? Ahora, vamos a hablar acerca de la redistribución, ¿no? Usualmente, como ustedes ya han estudiado, en los pulmones, cuando uno está de pie, la sangre se va a ir mayormente a bases, ¿no? Y el aire se va a ir mayormente a las zonas apicales, ¿no?
Es cierto que hay aire y sangre en todo el parénquima pulmonar, pero predominantemente la sangre está distribuida en mayor cantidad en las regiones basales y el aire en las regiones superiores. Sin embargo, cuando hay pletora pulmonar, hay una redistribución. Sí, nosotros deberíamos ver aquí el calibre de las arterias de menor calibre en las regiones basales, porque es lo normal, ¿no? Pero en este paciente lo que se está viendo es que no solamente están más del tamaño, sino que algunas de estas arterias están de mayor calibre que las que se ven en las regiones basales, ¿no? Esta inversión de flujo se le llama pletora pulmonar. Y no solo eso, ¿no? Que también están prominentes como si estuvieran aumentados de diámetro. Recuerden que por las divisiones dicotómicas deberían hacerse cada vez más chiquitos, ¿no? Pero no solo se ven más chiquitos, sino que están hasta muy lejos. Puede ser por una comunicación interauricular, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos la aurícula derecha, la aurícula izquierda, y el septo que debería estar en la mitad no se ve, por una comunicación interauricular. Ya, ahora también puede ser por hipertensión pulmonar. ¿Qué es lo que vamos a ver en hipertensión pulmonar? En obstrucciones arteriales, embolismo pulmonar múltiple. En las compresiones vamos a ver enfisema y en los espasmos funcionales arteriales periféricos, ¿no? Entonces, recuerden que está bastante crecido acá, los están bastante ensanchados, gorditos, ¿no? Y los diámetros de las arterias que deberían ser mayores en las inferiores están casi iguales o incluso pueden superar los diámetros arteriales de las regiones apicales, pueden ser mayores que los inferiores. Entonces, hipertensión arterial pulmonar o precapilar, la vascularidad. Bueno, esto es lo de lo que estábamos viendo ahora, ¿no? Los ilios van a estar bastante ensanchados. Uy, un momento estoy teniendo problemas con la conexión. Ya. Entonces acá puede haber vascularización arterial proximal dilatada, espasmo de los vasos arteriales periféricos y el cambio brusco del diámetro arterial de los ilios, ¿no? Hipertransferencia pulmonar periférica. Entonces nos vamos a fijar un poco más a las partes periféricas aquí, ¿no? La radiolucidez es mucho mayor en las regiones externas, los ilios se ven bastante ensanchados, ¿no? Y los ilios están muy prominentes, los vasos dilatados, y también hay una prominencia del tronco de la pulmonar, ¿no? Y el ventrículo izquierdo, es cierto que aquí también la aurícula derecha está bastante dilatada, pero acá también vemos que el ventrículo derecho está crecido. En esta es una resonancia. Sí, esta es una resonancia. Acá estamos viendo la arteria aorta y el tronco de la pulmonar. Normalmente la arteria aorta y el tronco de la pulmonar deberían verse de un diámetro similar. Sin embargo, acá estamos viendo que prácticamente esta arteria pulmonar está del doble de tamaño que la arteria aorta, y no solo eso, que también la arteria pulmonar derecha está más dilatada que la arteria aorta, ¿no? Y hay espasmo arterial periférico. Ahora vamos con la hipertensión venosa pulmonar, que se observa en estenosis mitral, fallo ventricular izquierdo, insuficiencia ventricular izquierda, y es porque las venas pulmonares no pueden drenar hacia la aurícula izquierda. Entonces, la hipertensión venosa pulmonar o postcapilar, en esta va a haber una redistribución arterial intrapulmonar, edema intersticial, signos de patrón intersticial, ¿no? Que esos son los que ya hemos estudiado, ¿no? Las líneas A, B y C de Kerley, y reticulares. Puede haber derrames pleurales pequeños, y si aumenta la presión puede haber edema agudo de pulmón. Bueno, acá estamos viendo otra radiografía simple de tórax postero anterior con un paciente que tiene estenosis mitral, ¿no? En este esquema, sobre todo, vamos a ver cómo es que se ha redistribuido. Si vemos acá el diámetro, esto es lo que está representando, es el diámetro de una arteria, que recuerden, en la parte inferior deben ser mayor los diámetros arteriales de las partes apicales, ¿no? En este caso está al revés, ¿no? Si se dan cuenta, esta parte está muchísimo más ancha que estas zonas que tienen diámetros de calibres arteriales mucho menor, ¿no? Y la cardiomegalia es evidente, es global, porque tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿no? De varias cavidades cardíacas. Bueno, hipertensión venosa pulmonar está mostrando en esta radiografía también redistribución, ¿no? Redistribución se refiere a lo que estamos repitiendo una y otra vez, que las arterias de las zonas más apicales son de mayor calibre que las arterias basales, ¿no? Pero en este caso también han aparecido las ya conocidas líneas B de Kerley, que ya habíamos observado acá, que son engrosamientos del intersticio perilobrillar.
¿no? E incluso las líneas C de Kerley que veíamos cómo están difuminando ambos cilios. Ahora pasamos al patrón de oligo-M, que se observa en la atresia tricuspidia, estenosis hipoplasia de la arteria pulmonar, en la tetralogía de Fallot y el tromboembolismo difuso, ¿no? Y también en el enfisema pulmonar. ¿Qué es la oligoemia entonces? En este caso está llegando poca sangre a las arterias pulmonares, por lo que va a reducir el aumento, va a reducir o puede haber aumento de diámetro de los vasos en el hilo, ¿no? Generalmente es lo que hay es reducción. Y hay disminución de la vasculatura pulmonar e hipertransparencia de los campos pulmonares. O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Ya no se ve como la trama, ¿no? La trama perivascular, ¿no? Que deberíamos ver acá, las divisiones de las arterias y los bronquios, no se pueden ver, porque están todas radiolucentes. ¿Por qué ha pasado esto? Porque no está llegando adecuadamente la sangre al tejido pulmonar, ¿no? Esta primero es una radiografía de un niño, ¿no? Si se dan cuenta, es un paciente pediátrico, porque acá podemos ver sus bracitos, ¿no? Los núcleos de osificación, todo. Los arcos costales están más horizontales, ¿no? Las vértebras se ven como núcleos de osificación, ¿no? No tienen forma exactamente como una vértebra de un adulto, como las que hemos visto en estas zonas, ¿no? Acá estamos viendo como núcleos de osificación, debe pertenecer a un neonato o tal vez a un infante pequeño, ¿no? Por eso el corazón también se ve más grande. Claro que en los neonatos o en los niños pequeños, el corazón siempre se va a ver un poco más grande que lo que se ve en el adulto. Pero acá ya me parece que está demasiado grande, ¿no? Entonces hay hipertransparencia, disminución de la vasculatura y el diámetro de los vasos es un poco mayor, ¿no? Y por eso es que tenemos aquí una de las patologías que ya tantas veces han repetido seguramente en otros cursos, que es la tetralogía de Fallot, ¿no? Aquí, esta es una resonancia y acá vemos el músculo cardíaco. Usualmente las paredes, sobre todo del lado derecho, deberían estar pequeñas, delgadas, casi como un poquito más grueso de lo que representa mi puntero, pero acá estamos viendo que llega desde aquí hasta acá. Entonces hay hipertrofia de ventrículo derecho, acá deja que hay mucho espacio, muy poco espacio. El tabique interventricular en esta tetralogía a veces está, bueno, generalmente está unido, ¿no? Hay comunicación entre esta parte de esta cámara cardíaca y esta otra que es el ventrículo izquierdo. Hay una comunicación, ¿no? Después, la aorta está cabalgada sobre el septo interventricular, porque la aorta, o sea, aquí debería haber una unión, ¿no? Perdón, esta vez debería ser una separación, ¿no? Y la aorta debería estar pegada al ventrículo izquierdo, pero no tendría por qué estar comunicándose con el ventrículo derecho. Entonces está la aorta cabalgándose encima del septo interventricular. Y también puede haber una estenosis de la arteria pulmonar, porque aquí esta arteria pulmonar hemos dicho antes de que la arteria pulmonar y la aorta deberían tener un diámetro similar. Sin embargo, acá vemos tremenda arteria aorta, ¿no? Debería haber de este tamaño la arteria pulmonar, pero vemos que ni siquiera está al 50% del tamaño que debería de tener, que también corresponde a la malformación de Fallot, que es por la estenosis de la arteria pulmonar. No, acá es un esquema de recuerdo para saber qué es lo que tiene la tetralogía de Fallot, que son las 4 anomalías que hacen, ¿no? Que es el cabalgamiento de la aorta, la estenosis de la arteria pulmonar, la comunicación interventricular y la hemorragia de la pared ventricular del lado derecho, ¿no? Es una imagen para que se acuerden, pero creo que esta es la última diapositiva y quería saber si es que tienen alguna duda. ¿Aló? ¿Se escucha? Todo claro, ¿no? Sí. Dejo de grabar ya, ¿no? Me imagino. Sí, creo que hay que pausar ahora la grabación.